Hola Agustiniños, ¿cómo están? Para los que no me conocéis, yo soy Agustina Chanatubo. Ay, perdón. Y hoy día vamos a ver leyendas de terror de TikTok Drag. Por favor, vayan a suscribirse. Uy, todavía ni sé qué vamos a ver, pero como nunca va a haber terror aquí. A ver, veamos. 5 leyendas japonesas. Ok, yo vi 2 y vamos a verla, ¿no? Ok, dura mucho. Solo un segundo, ¿sí? Hola, de una mujer que tras ser asesinada regresa como un yokai, lo que viene siendo un espíritu demoníaco para vengarse. Dice la historia que hace mucho tiempo había una mujer, preciosa y vanidosa a partes iguales, que debido a su enorme belleza, era pretendida por muchos otros hombres. De tantos que la deseaban, eligió casarse con un importante samurái. Pero los pretendientes no desistían. Al principio hacía caso omiso a sus admiradores, pero su marido tuvo que marcharse a la guerra y pronto empezó a sentirse muy sola. Finalmente cayó rendida a los encantos de uno de los pretendientes. Su marido llevaba demasiado tiempo fuera y ella era la mujer más bella de toda la ciudad. Y cansada de esperarlo, decidió que podía hacer lo que quisiera. Así que siguió relacionándose con los mejores pretendientes, que cada vez eran más ricos, más poderosos y más fuertes. Pero como todos sabemos, los rumores vuelan, y acabó llegando a oídos del samurái una historia de una bella mujer, a la que accedían solo los hombres más fuertes que la pretendían. Al escuchar esta historia, el samurái, que era muy orgulloso, sintió mucha curiosidad por esta chica, aun estando casado. Un buen día el samurái volvió y salió a beber con unos amigos para celebrar su regreso. La fiesta acabó alargándose hasta bien entrada la noche, cuando uno de sus amigos le dijo: ¿Te acuerdas de la mujer de la que te había hablado? Pues vive cerca de aquí. Y el samurái, confiado de sí mismo, decidió ir a pretender a la bella dama. Cuanto más cerca estaba del lugar, más familiar le resultaba, pero lo achacó al alcohol. De repente, pasaron frente a una bonita puerta roja y su amigo le dijo: Es aquí. Pero el samurái se quedó mudo. No decía nada y el amigo bromeó. ¿Qué te pasa? ¿Ahora vas a echarte atrás? Y el samurái, muy serio, contestó: esta es mi casa. No. Entonces entró dando una patada en la puerta, corrió hacia el dormitorio y allí se encontró a su esposa con otro hombre. La mujer se quedó totalmente pálida tras ver cómo, en un instante, su marido había atravesado al hombre con el que estaba, y mientras le sacaba la espada del costado, el samurái le decía: ¿piensas que eres hermosa? Entonces la agarró con mucha fuerza, le colocó la espada en la boca y, lleno de celos y furia, le cortó la boca, mientras la dama no paraba de gritar. Se dice que la mujer se convirtió en el espíritu demoníaco, la Kuchisake Onna, que volvió al mundo con una enorme sed de venganza. Aparenta ser una mujer completamente normal y cubre sus heridas vistiendo una mascarilla, lo que en Japón es muy normal, ya que muchos las llevan para prevenir enfermedades. Kuchisake Onna vaga por las calles en búsqueda de víctimas en las noches especialmente oscuras y tenebrosas. Se acercará a ellas y les preguntará: ¿Soy hermosa? Si os dejáis llevar por su belleza y contestáis que sí, se quitará lentamente la máscara dejando ver sus horribles cicatrices y volverá a preguntarte: ¿Y ahora soy hermosa? Si la víctima se asusta, grita o contesta que no, la mujer le cortará la boca usando unas grandes tijeras e imitando sus cicatrices. La víctima morirá desangrada, pues las heridas causadas por Kuchisake Onna nunca se curan. Otros cuentan que si se le responde a las dos preguntas que sí, pero con miedo, el espíritu demoníaco te acompañará hasta la puerta de tu casa y allí te apuñalará hasta la muerte. Sin embargo, si se le contesta las dos veces con un sí con tranquilidad y sin miedo, la mujer te entregará un rubí ensangrentado antes de marcharse. Aunque todos están de acuerdo en que Kuchisake Onna te dejará tranquilo si cuando te pregunte la primera vez le contestas que no tienes tiempo, entonces ella se disculpará y podrás continuar con tu camino. No, güey. Yo Se quiero dice mi que la rubí. leyenda japonesa de Kuchisake Onna tiene unos orígenes muy antiguos, pero volvió a la luz en 1996 con la película Gakoi no Kaidan. Desde esta se la ha visto en numerosas películas japonesas, aunque podemos destacar Carpet y... Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que será capaces de cortar carne como si de mantequilla se tratara. Se desplaza con sus zarpas, haciendo un ruido muy desagradable, del cual recibe su nombre, Teke Teke. La leyenda cuenta que el Teke Teke es el fantasma de una joven muy introvertida y que era diana de múltiples bromas pesadas, tanto en el instituto como fuera de él. Pero llegó el día en que una de las burlas acabó peor de lo esperado. Aprovechando que era temporada de cigarras, unos malnacidos tenían preparada una broma.
colocarle uno de esos bichos en... Intenta decirle a alguien si alguien nos está haciendo bullying y si ustedes hacen bullying, paren, encima para reírse de ella mientras trataba de quitársela. En grupo la siguieron cuidadosamente, asegurándose de no ser vistos. La chica llegó a una pequeña estación de tren. Era tarde y no había casi nadie allí. Era el momento perfecto para proceder. Uno de ellos se le acercó sigilosamente y con mucho cuidado le colocó la cigarra en el hombro. Cuando ella notó que algo se movía a su lado y vio al insecto, saltó y se sacudió intentando quitársela de encima, pero resbaló y cayó a las vías. Los agresores estaban demasiado distraídos riéndose como para darse cuenta de que el tren estaba a punto de llegar. Antes de que ninguno se diera cuenta, el tren cruzó la estación a toda velocidad. En ese momento escucharon un grito que los enmudeció. Asustados se acercaron a las vías y allí estaba el cuerpo desmembrado de la joven que ya no gritaba, ya no se movía. Solo se podía vislumbrar odio y dolor en su rostro. Los estudiantes se fueron a sus casas y juraron no contar nada de lo sucedido. Ella era una chica muy rara, una depresiva. Todos creerán que se cansó de vivir y se tiró delante del tren, pensaron ellos. Y así fue. Todo el mundo pensó que la pobre niña se había suicidado. Una noche en la que los chicos se reían de lo ocurrido mientras iban de vuelta a casa, empezaron a escuchar unos ruidos extraños por las calles cercanas. Poco a poco dejaron de reír y pasaron a estar asustados. Con cada esquina que cruzaban el sonido era más fuerte, hasta que uno de ellos, que ya no aguantaba más, echó a correr. Pensó que se había librado. Miró hacia atrás para asegurarse de estar a salvo, pero al volver la vista, sus compañeros lo escucharon desde lejos. Fue entonces cuando empezaron a correr sin parar. Al atravesar la última calle, allí estaba la chica muerta, sin sus piernas, mirándolos fijamente. Quisieron huir, pero estaban paralizados por el terror. No podían creer lo que veían. Entonces el espíritu sacó una afilada y pequeña guadaña y los asesinó, partiéndolos por la mitad. Desde entonces el teque-teque vaga por las estaciones solitarias en busca de más víctimas para así calmar su ira. Petros oídos la historia de un joven que salió una noche cualquiera muy tarde del instituto. Estaba en la calle cuando se dio cuenta de que había olvidado las llaves de casa en el edificio. Cuando se giró para volver, una de las ventanas todavía tenía luz. El chico pudo vislumbrar en ella una preciosa muchacha que lo estaba mirando. Se quedó fascinado y entonces la chica saltó por la ventana, lanzándose en el aire hacia él. Lo que antes le parecía hermoso ahora le parecía horrendo. La chica ya no se mostraba bella en absoluto. Su cara estaba demacrada y le faltaba la mitad del cuerpo. Podía ver cómo todavía estaba sangrando. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso moverse, pero no pudo. Se quedó completamente petrificado de terror. Ya sabía que se trataba del teque-teque. El espíritu ya se le había echado encima y en cuestión de segundos lo partió por la mitad con sus propias garras. A la mañana siguiente sus compañeros encontraron unas piernas brutalmente sesgadas, pero la parte superior del tronco nunca apareció. Prima japonesa de Slenderman tiene a los pequeños nipones aterrorizados. Dicen que Hachisakusama significa algo así como la dama de 8 pies de altura. Hachi es... Si esto se corta, pueden entenderme, pero es que me va un poco mal Movicen. Así que, bueno, eso lo tome como al final. Y después haré la parte 2 si es que no lo alcanzamos a ver todo. Shaku se refiere a una antigua unidad de longitud japonesa y Sama pequeñas estatuas que la contenían, pero que una de ellas se rompió y así pudo escapar. Os traemos en primera persona la historia de un joven que consiguió sobrevivir al espíritu cuando contaba con apenas 8 años. ¿8? No, todos los veranos mis padres me llevaban a casa de mis abuelos, en un pueblecito rural de Japón. Allí me sentía libre. Una calurosa tarde, mientras descansaba sobre el césped del patio, escuché un extraño sonido. No sabía dónde venía, pero como soy curioso por naturaleza, busqué a mi alrededor. Sonaba como una voz profunda y decía algo así como si alguien estuviese hablando consigo mismo. Me fijé que encima de los setos había un sombrero de mujer. El sonido venía de allí. El sombrero se movía. Era una situación muy rara. No podía ser una persona. ¿Cómo podía ser tan alta? Me fijé mejor y la vi. Vi una mujer extremadamente alta entre las ramas. Sus brazos y piernas parecían infinitos. Tenía el pelo largo y negro. Apenas se le veía la cara. Llevaba un vestido blanco largo que le hacía juego con el sombrero. Quise acercarme más, pero la mujer se marchó y con ella el insólito sonido. Yo creo que es bueno, en realidad. Al volver a la casa encontré a mis abuelos tomando el té en la cocina y les conté lo que había visto. No me estaban prestando mucha atención, pero cuando mencioné la altura de aquella mujer y el sonido que hacía, los dos se pusieron pálidos.
Mi abuela contuvo un grito. El abuelo, con cara muy seria, me tomó del brazo y me hizo repetir todos los detalles sobre dónde estaba y cuándo sucedió. Abuelito salió de la cocina corriendo y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo. Yo me quedé en la cocina con la abuela. Estaba muy asustada. Hachishaku-sama se ha fijado en ti. Este espíritu es un ser que busca niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar. ¿Pero por qué le dice Así, eso? cuando un Eso, niño es de su bonito. agrado, Ay, perdona, de los Hachishaku-sama, está condenado a morir, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él. Mi abuelo, decidido a defenderme, fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a Hachishaku-sama. La bruja me ordenó quedarme en mi habitación. Me encerró con llave y me dijo que no debía salir bajo ninguna circunstancia antes de las 7 de la mañana. Pero antes de dejarme solo, colocó en las 4 esquinas de mi habitación, completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido que anunciaba la llegada de Hachishaku-sama. Escuché de pronto la voz de mi abuelo que me preguntaba cómo me sentía. Me decía que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. Y yo tenía tanto miedo que estuve a punto de abrirla. Pero rápidamente recordé lo que me había dicho la bruja. Y muerto de miedo me arrodillé frente al Buda y recé, aterrorizado y lloroso. La sala en los cuencos se estaba volviendo oscura. Abuelos lloraron de felicidad al verme sano y bien. El abuelo, sin demora, nos sacó a todos de la casa y me subieron a una furgoneta en medio de 8 hombres del pueblo. La bruja conducía. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes suyos, me dijeron que aunque tenía graves problemas, solo debería mantener la cabeza baja y los ojos cerrados, pues solo yo podía ver a Hachishaku-sama. Pero basta con que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos, ¿no? Y fue lo que hice. Mantuve la cabeza bajada, pero vi por la ventana que allí estaba ella, flotando al lado del coche con su vestido blanco. Acercó su cara a la ventana. Y grité y cerré los ojos lo más fuerte que pude mientras estrujaba el pergamino de la noche anterior. Los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido, pero sí podían oír cuando repiqueteaba en la carrocería o en las ventanas. Kazan, que así se llamaba la bruja, comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en grito. Pero al cabo de un tiempo, la voz y el golpeteo se esfumaron. Y esta es la historia de cómo sobreviví. Nunca jamás he podido regresar a casa de las escondidas a solas. Un rito de origen japonés que sirve para contactar con los del más allá. Si eres de los que piensan que los espíritus nos rondan buscando un cuerpo que poseer, este es tu reto. Podrás invocar a un espíritu y ofrecerle un muñeco en el que residir. Seguro que estáis pensando que jugar al escondite solo en casa es una cosa un poco tonta, pero realmente jugar a Hitori Kakurembo no parece nada aburrido. Para realizar esta invocación, primero os vamos a contar los materiales. Necesitaremos un muñeco, arroz, una aguja, hilo de color rojo, un objeto filoso, una taza con sal y un lugar para escondernos. Una vez reunidos todos los materiales, procederíamos a iniciar el ritual. Tiene que tener nombre. Nosotros podríamos hacerlo con los peluches de Tiki Tac. ¿Cuál prefieres? No, ninguno, que tenemos pocas unidades. Vale. Una vez elegido el peluche, se aconseja abrirlo con un cuchillo, aunque suponemos que también sirven unas tijeras. Hay que quitarle el relleno y procederíamos a rellenar con arroz todo el peluche. Ahora toca una parte un poco desagradable, porque tenemos que cortarnos las uñas de manos y pies e introducirlas en la mezcla. Existen versiones en las que recomiendan verter algo de sangre, pero con las uñas ya es suficiente. Ahora toca coser el muñeco con un hilo rojo. Cuando terminemos, tendríamos que amarrar el muñeco con el resto del hilo. Ahora tenemos que llenar una bañera con agua y verter la sal. Debemos apagar todas las luces de la casa, aunque una luz ambiente de vela siempre es buena para las invocaciones. Esperamos hasta las 3 de la madrugada, que como todos seguro sabéis, es la hora en la que nació Satanás, la hora de las brujas. Es mi turno. Y ponemos el muñeco en la bañera con agua. Nos vamos a esconder. Contamos hasta 10 y volvemos donde la bañera con el muñeco. Lo sacamos de ahí y decimos, te encontré, y su nombre. Ahora viene la parte más creepy del juego, porque tenemos que agujerear al muñeco con un objeto que pueda perforarlo, como un cuchillo, tijeras, un lápiz, una pluma o un bolígrafo. Y rápidamente es tiempo de esconderse, y hay que hacerlo muy bien, pues las uñas que hay en el interior del muñeco crean un nexo contigo. El muñeco, si te encuentra y te pilla, te apuñalará con el mismo objeto que tú lo apuñalaste a él. Por si algún intrépido se atreve a jugar, os mostramos la forma de cerrar el ritual. Tenemos que verter media taza con agua salada en la boca, pero no beberla, solo mantenerla ahí. Buscamos al muñeco que nos está buscando y cuando lo encontremos, le escupimos el agua con la sal y decimos 3 veces, yo gano. Se dice que si ganas 2 veces consecutivas, el muñeco aceptará que somos los ganadores y nos responderá a todo lo que le preguntemos. ¿Y tú, te atreverías a jugar al Hitori Kakurembo? Ozu, traducido.
sobre un animal con cuerpo de hombre y cabeza de vaca, que según dicen, el simple hecho de contarla puede llevar a una cadena de sucesos sobrenaturales y terroríficos. Los primeros indicios de la leyenda datan del siglo XVII, con rumores que hablan de una aldea en la que se contó la historia de Gozu. Se dice que el pueblo entero quedó traumatizado y que, aterrados, se aislaron de todo el mundo, de modo que muchos de sus habitantes terminaron muriendo por inanición o suicidándose, por el temor de que al salir de casa, el cabeza de vaca fuera a por ellos. Esta terrible historia del pueblo llegó a oídos del gobierno central, que ante el temor de que la historia se repitiera, decidieron eliminar todos los documentos escritos existentes sobre la terrorífica criatura, además de prohibir la misma mención de Gozu bajo pena de muerte. Aunque tal prohibición no pudo evitar que la historia se desperdigase en pedazos por todo Japón, esperando a que los más valientes la descubriesen. Esta es la razón por la que nadie conoce la historia completa. Aunque se dice que con solamente contar un pedacito de la leyenda de Gozu, muchos pueden sufrir graves traumas y correr un enorme riesgo de muerte. Existe un rumor, no muy lejano, de un maestro de escuela que, cansado de que sus alumnos no se portasen bien en las excursiones, se le ocurrió una idea infalible para mantener a sus estudiantes tranquilos. Comenzó a contarles viejas historias de terror y fantasmas a los chicos, los que curiosamente habían desarrollado una adicción por los cuentos mórbidos y bizarros del maestro. En uno de los viajes, el profesor les prometió que iba a contar una historia prohibida, que era la más misteriosa y tétrica que jamás les había contado, pero que solo se la contaría si absolutamente todos ellos se portaban bien en el viaje. Y así lo hicieron. Ni un solo niño levantó la voz, se peleó, ni hizo nada malo en la excursión. Todos querían saber cuál sería aquella historia tan terrorífica. Cuando iban en el camino de vuelta, el profesor se levantó de su asiento y avisó de que todos debían guardar silencio, pues iba a contarles la historia del cabeza de vaca. No se sabe cómo el docente había conseguido uno de los pedazos escritos de la leyenda, pero según empezó a narrar, muchos de los alumnos empezaron a gritar y a taparse los oídos. Los niños gritaban: «Deténgase, no nos la cuente». Pero como si no los escuchase ni los viera, el hombre continuó con su historia. Se dice que se le tornaron los ojos blancos y que su voz se volvió mucho más grave, como si estuviese poseído por el mismísimo Gozu, ansioso por contar su historia. Cuando por fin el maestro recuperó la conciencia, todo a su alrededor era una imagen horrible. El autobús se había salido de la carretera. Muchos niños estaban llenos de sangre y heridas por el golpe, y aunque no lloraban, sus caras solo mostraban horror y dolor, pero ni un solo llanto se escuchaba. El conductor, que había sufrido múltiples heridas por los cristales del parabrisas, estaba inmóvil, en su asiento, sujetando con fuerza el volante, sudando y temblando, mientras su cara se mostraba tan pálida que parecía como si ya estuviera muerto. No sabemos qué es lo que ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a mencionar a Gozu, ni a contar historias de terror, y ni él, ni ninguno de los alumnos, habló jamás de lo sucedido. Tenían demasiado miedo. La leyenda de Gozu es muy antigua. Se hizo un poco más popular cuando se estrenó la película japonesa Gozu, El Camino de la Locura, de 2003. El personaje también aparece en el anime Danganronpa de Animation, estrenada en 2000. Búsqueda de la leyenda del monstruo con y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook. Ya terminó, así que Agustinillos, espero que les haya encantado, así que hasta la próxima.